Dios los bendiga. Esto es Un Momento con la Biblia con Conozca la Verdad. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, dice, como dice en la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él también dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, aquí les traigo unos audios y afirmaciones de unos debates que se tuvo en diferentes grupos a que me agregaron los amigos unicitarios o los solo Jesús. Y ellos siempre se han caracterizado en decir de que ellos son los que tienen la revelación. La revelación. Cuando no aceptas su doctrina de ellos te dicen, tú no tienes revelación. Bien, si ellos tienen la revelación, como ellos afirman, y ellos tienen la verdad de Dios, pues vamos a escuchar los audios que ellos dicen, bajo esa perspectiva de revelados. A ver qué dice el primer audio. Que Dios tiene un cuerpo espiritual, ¿verdad? Tiene un cuerpo, tiene manos, pies, todo, pero espiritual. Oye, entonces la Biblia a usted lo deja en vergüenza, ¿verdad? El cuerpo del Hijo no fue traspasado, fue el cuerpo del Padre. Oye, el cuerpo del Dios Padre fue traspasado en la cruz. Dos puntos importantes. El unicitario se llama Pablo el Negrito. Él afirma y dice que el Padre tiene cuerpo. Pero otros unicitarios dicen que el Padre es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo este unicitario lo puede contradecir a esa afirmación? Y en la parte final de ese audio dice que el Padre fue traspasado, el cuerpo del Padre fue traspasado, no el cuerpo del Hijo. Entonces vemos claramente que está demostrando, a pesar que dicen tener revelación, están en contra de las Escrituras, porque la Escritura dice que el que fue traspasado, que el cuerpo que fue traspasado es del Hijo de Dios que fue hecho carne, Juan 1.14. Juan 1.14. Entonces, si el Padre y el cuerpo del Padre fue traspasado, entonces María fue la madre del Padre. Una ridiculez, ¿verdad? Vamos apurado con otro audio. Porque cuando digo el Padre se encarnó, es que el Padre, ¿sí?, se metió en un cuerpo de carne, ¿sí?, se cubrió con un cuerpo de carne. Porque así enseña la Biblia. Tú que te encubres, ¿sí?, tú que te encubres, se encubrió de un velo de carne. Bien, esta es también una afirmación de un unicitario llamado Carlos Carmona, el cual dice, porque ellos dicen que tienen revelación, y bajo esa revelación dice que el Padre se cubrió de un velo. Se cubrió de un velo, o sea, el velo es Jesús, y entonces el velo es algo que tapa el cuerpo, ¿no? Un velo que puede tapar tu cara y bueno, ese es el velo, un trapo o algo. Entonces ellos piensan que Jesús es un trapo del Padre, el Padre metido hablando a través del trapo. Una ridícula, ¿verdad? Eso se llama espiritismo. Bien, seguimos. Porque yo le argumenté una pequeña argumentación que Génesis 1.26 cuando dice hagamos se refiere a los ángeles. Bueno, este es un unicitario que se llama también Jean Shit, algo así se llama su nombre. Un unicitario que es más terco de los tercos que existe en los grupos. Y dice que, tuve debate con él de Génesis 1.26. Si la palabra hagamos y nuestra es plural desde la raíz hebrea, sí o no. Entonces, él dice, para no aceptar esa pluralidad que existe en esas dos palabras desde el punto de raíz hebraico, él dice que Dios hablaba con los ángeles. Entonces él está poniendo al nivel a los ángeles, al nivel de Dios a los ángeles como creador. Porque en ese texto está diciendo Dios hagamos, está hablando en una forma creativa. Entonces si Dios hablaba en ese momento, en el acto de la creación al hombre, diciendo a los ángeles hagamos al hombre, entonces los ángeles también son Dios para él. Entonces, ¿cómo puede afirmar una persona que tiene supuesta revelación? Una herejía absoluta. Porque saben que en ese niño está Dios camuflado. Bueno, otro apóstol de Jesucristo se llama Asael.
él me dice que es apóstol, porque él presentó su cartón del apostolado y todo, de la Iglesia Internacional Ipuí. Él dice que el Padre se camufló en el velo. Otra afirmación ridícula. El Padre se camufló, ¿verdad? Porque saben que en ese niño está Dios camuflado. Porque en ese niño Dios estaba camuflado. Pero luego dicen que Jesús era el Padre literal que ve Felipe usando San Juan 14:9. Luego también usan primera de Timoteo 3:16 para decir que Dios fue manifestado en carne. Ellos piensan que es el Padre que se hace carne. Y ahora el Padre se camufla o se mete en el Hijo. Entonces el Hijo es un estuche, una desgracia. Estas son afirmaciones de supuestos líderes de esta organización. Solo Jesús, de la IPUC o de la IPUI, o los del nombre. Yo inclusive le estoy afirmando ahí que el Hijo no es Dios, es humano. Lo humano no es Dios, porque Dios es espíritu. Ahora ahí está la respuesta. Ellos dicen, otro unicitario revelado dice que Dios es espíritu y lo humano no puede ser Dios, mientras el otro dicen una cosa aberrante. El otro dice que el Padre se metió en el velo, se camufló en el Hijo, ¿no? En el velo. El otro dice que Dios se metió, ¿no? Se camufló en el Hijo. Ahora este unicitario dice que el Hijo no es Dios. Vamos a seguir. A ver, Dios te bendiga. A ver, Jesucristo no es Dios, olvídese, ¿sí? Ese Jesucristo tiene un Dios, y ese Jesucristo murió en la cruz y un Dios Padre lo resucitó. Jesucristo no es Dios. Bien, como ustedes pueden ver, este es un pastor unicitario, Hugo Ricardo, el cual dice que Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿por qué usan San Juan 14:9 para decir que Jesús es el Padre literal que ve Felipe? Bueno, me había saltado un audio más, escuchemos este audio. Cuando usted entienda que quien nace es el Hijo de Dios, entonces usted va a entender que ahí hay una distinción. No nació Jesús como el Padre, no señor. Nació un varón, ¿sí? Nació un niño. No nació Dios como el Padre. Bueno, este es el unicitario David Urrea, quien afirma que ese Padre que se hace carne, porque la unicidad dice que Dios fue hecho carne, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Ellos dicen así, pero este señor que dice que ese Padre que se hace carne, después que se hace carne, ya no es el Padre. Ya no es el Padre. Está hablando de una forma gnóstica, una ridiculez. Vamos con otro. Jesús en la carne no es el Padre. Jesús en su deidad sí Él es el Padre. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Este unicitario se llama Ramón, tiene 38 años en la unicidad. ¿Y qué dice él? Él dice que Jesús humano no es el Padre, sino el Padre es su deidad, su divinidad. Entonces este señor está poniendo a la deidad, a la divinidad como un ser. Recuerde que una deidad, una divinidad es una naturaleza, es una esencia. Una esencia no es el ser. La esencia lleva un ser. En este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Señor está diciendo que Jesús humano ora a su Jesús divino, o sea, a su naturaleza. Lo pone como un ser a su naturaleza. Eso quiere decir que está dividiendo a Jesús humano con Jesús divino. Entonces esta es una doctrina nestoriana del sacerdote Nestorio del siglo IV. Bueno, de todos estos audios usted va a escuchar que hay un audio más que lo va a refutar a todos ellos, a todas esas afirmaciones unicitarias que he puesto. Este unicitario John Largo va a refutar todo a ellos. No sea ignorante, hombre. El verbo es el mismo Hijo. Deje de inventar como que Jesús es el primer ser creado. Arriano, arrepiéntase.
Tiene todas las herejías juntas. El credo de Atanasio, el arrianismo, todo junto, pues, hasta gnóstico. Bueno, de esta manera terminamos presentándoles a todos los revelados. Estas personas son revelados. Dicen que tienen revelación. Y el último audio es el que refuta a todos ellos. Y imagínense, esta es la doctrina solo Jesús o la unicidad, que distorsiona la Biblia. Y como ellos dicen tener revelación, y mira qué condición están, divididos, entre ellos se pelean, entre ellos se condenan. Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted escucha estos audios, usted se dará cuenta que hay corrientes cristianas que no son cristianas. Hablan como cristianos, pero no son cristianas. Son acristianas, en otras palabras, antibíblicas o anticristos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.